Buenos días, amados hermanos, gusto en saludarles nuevamente. Bienvenidos a su escuela bíblica dominical. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí para estudiar su palabra. Y hoy comenzaremos la unidad número 7, titulada David el Rey Hombre. Y la lección de hoy, la número 31, David muestra bondad a Mefiboset. El texto básico lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, del 1 al 13. Y el versículo clave, un versículo hermoso, en 2 Samuel 9:7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. La verdad central de este estudio nos enfoca que el hecho de que David quiera ayudar al hijo de Jonatán muestra que la amistad humana puede llegar a ser muy profunda y que su efecto continúa aún más allá de la muerte. El tema general del capítulo 8 de 2 Samuel es la consolidación del reino de David. Después que el Señor hizo pacto con él, David estableció a Jerusalén como su capital e instaló allí el arca de Dios. Obtuvo varias victorias sobre los antiguos enemigos de Israel y amplió sus fronteras. Derrotó a los filisteos, a los moabitas, a los sirios y los hizo retroceder y salir no solo de la tierra de Israel, sino más allá de sus fronteras. Por tanto, tenemos que Siria, Moab, Amón, los filisteos y los amalecitas, todos llegaron a ser súbditos de David. Así dice la Biblia que David ganó fama. El reinado de David estaba en su apogeo. El texto básico del estudio de hoy forma parte de una sección que comprende desde el capítulo 9 al capítulo 20, donde se muestra a David como el rey hombre, con virtudes y defectos. Hoy veremos a David como un hombre misericordioso, fiel y sensible, que cumple con su palabra, honrando la amistad que tuvo años atrás con su amigo Jonatán, con quien entabló una de las amistades más hermosas que refleja la palabra de Dios, al extender su bondad y amor hacia Mefiboset, hijo de Jonatán. Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Abraham fue llamado amigo de Dios. Ruth y Noemí fueron amigas. Jesús fue amigo de Lázaro, de Marta y María. ¿Y tú y yo tenemos amigos? ¿Somos amigos? ¿Manifestamos nuestra amistad con hechos de bondad y misericordia? El primer punto de nuestra lección está titulado Efectos de la amistad de David y Jonatán, y lo encontramos en 2 Samuel 9, del 1 al 4. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Este capítulo 9 nos revela una de las historias más bellas de las Escrituras, donde se enfatiza la bondad de David. Hay tantos sucesos buenos en la vida de David, desde que él era un joven pastor, cuando dio muerte al gigante, hasta cuando llegó a ser un gobernante sabio al decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El texto que acabamos de leer relata la historia de Mefiboset, quien era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Es importante recordar algunos de los antecedentes de Saúl. Había sido enemigo cruel y despiadado de David. A la muerte de Saúl, David empezó a reunir y poner en orden sus fuerzas.
Según la costumbre oriental de aquellos entonces, un nuevo rey naturalmente eliminaba a todos los aspirantes al trono de la dinastía anterior. Cualquier pretendiente era ejecutado, lo cual protegería al nuevo rey de cualquier amenaza. Según el código de aquel entonces, David habría estado justificado al ejecutar cualquiera que fuera descendiente de Saúl. Pues bien, cuando Jonatán y Saúl habían muerto en la misma batalla, Jonatán tenía un hijo pequeño que había sido escondido para evitar que David lo hallara y lo matara. Su nombre era Mefiboset. David podría establecer más firmemente su trono si daba muerte a este muchacho, y así quitaba el último vestigio de peligro. Pero esto no fue lo que hizo David. Luego que David confirma su trono por medio de victorias militares y estando ya establecido en Jerusalén como centro de su reinado, decide saber qué ha sucedido con los descendientes de su amigo Jonatán. Y es cuando David hace esta pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? David hace esta pregunta que todos nosotros deberíamos hacer. ¿Qué puedo hacer por otros? La pregunta de David mostraba un gran amor, porque Saúl se hizo a sí mismo su enemigo. David fue en contra del principio de la venganza y en contra del principio de la autopreservación, y preguntó qué podría hacer con la familia de su enemigo. David hizo esto porque recordaba su relación y pacto con Jonatán, que encontramos en el primer libro de Samuel 20, 14 y 15. Sus acciones no solo estaban basadas en emociones, sino también en la promesa de un pacto. Siba, un antiguo empleado de Saúl, le cuenta a David sobre Mefiboset, hijo de Jonatán. David solo pudo enterarse de este descendiente de Saúl, que aún quedaba vivo, por parte de Siba. Esto significa que Mefiboset posiblemente se estaba escondiendo. Mefiboset quedó lisiado de los pies por accidente cuando escucharon que su padre Jonatán y su abuelo Saúl murieron en batalla. La nodriza de Mefiboset tomó al niño y huyó apresuradamente al escuchar esta noticia. Ella temía, y con justa razón, de que el líder de la nueva dinastía real ejecutaría a todos los potenciales herederos. Esto significa que según la anterior dinastía de Saúl, Mefiboset tenía el derecho al trono. Era el hijo del primogénito del rey, y otros herederos potenciales estaban muertos. En un sentido político, David podía ver a Mefiboset como una amenaza. Mefiboset vivía en casa de Maquir, hijo de Amiel. Esto habla de la baja posición que tenía en su vida. Ni siquiera tenía su propia casa. En vez de esto, vivía en la casa de otro hombre. Incluso su nombre significa boca de vergüenza. Aparte que su condición física lo hacía vulnerable a ser lisiado de los dos pies. La frase misericordia de Dios es clave para entender la motivación de David en este capítulo. Una de las promesas dentro del pacto de David con Jonatán consistía en mostrar misericordia a sus descendientes. Jonatán había pedido a David que cuando Jehová destruya de la tierra uno a uno los enemigos de David, no elimine para siempre la misericordia de su casa. La palabra misericordia es la palabra hebrea eset, que significa amor leal o amor de pacto. Esta es la palabra que se usa para singularizar el amor leal de Dios para con su pueblo. Cuando David llegó a reinar sobre Israel, no se olvidó de su pacto con Jonatán, aun cuando éste ya había muerto. David entendía la bondad, la misericordia y el amor leal de Dios para con él y su pueblo, y esta era la clase de amor que él quería mostrar a Mefiboset. Juan 15, 12 y 14 nos dice: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Imitemos lo que hizo David con Mefiboset, al extenderle su misericordia, que es lo que el Padre Celestial nos manda a nosotros,
ya que hemos recibido de Él la misericordia más grande, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, aún sin merecerlo. Continuamos con el segundo punto de nuestra lección. David manda a buscar a Mefiboset, y lo encontramos en 2 Samuel 9, del 5 al 8. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, He aquí tu siervo. Y le dijo David, No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset debe haber estado aterrorizado cuando los mensajeros de David tocaron a su puerta y le ordenaron que le acompañara a ver al rey. En su mente, posiblemente, anticipaba el día en que David hiciera como otros reyes y masacrara a todo rival potencial al trono. Ahora, Mefiboset se presentó ante David, esperando recibir la pena de muerte. Mefiboset se aparece humildemente delante de David. Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Según la costumbre de los tiempos, Mefiboset tenía mucho que temer de David. Sin embargo, su miedo hacia David no estaba fundado en hechos, solo en suposiciones. Hasta este punto, David y Mefiboset nunca habían tenido ninguna relación. Y era entendible, porque seguramente éste se estaba escondiendo por miedo a ser exterminado. David elimina los miedos de Mefiboset y le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. David lo llamó por su nombre y le habló bondadosamente. Rápidamente disipó sus temores y le explicó el motivo por el cual le había llamado. Debido al pacto que hizo con Jonatán su padre, donde le prometió mostrar misericordia a sus descendientes. David pasó de las palabras a la acción. Primero, prometió devolver a Mefiboset las tierras que pertenecían a su familia, es decir, las tierras de su abuelo Saúl. David fue en contra de toda costumbre al mostrar semejante bondad hacia el heredero de otra dinastía. En segundo lugar, le dijo lo siguiente, y tú comerás siempre a mi mesa. Este fue mucho más allá de dar a Mefiboset lo que por derecho le pertenecía. Le dio a Mefiboset el honor de una relación cercana con el rey, honrándole como uno de sus propios hijos. Una promesa similar es dada a los seguidores de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos comerían y beberían a su mesa en el cielo. Lucas 22, 29 y 30 nos dicen algo hermosísimo. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. ¿Qué actitud de humildad tuvo Mefiboset para con el rey David al decir, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset no se sentía digno de semejante generosidad. Se consideraba a sí mismo como un perro muerto, lo cual se refiere a una persona sin valor e insignificante. Observemos la reacción de Mefiboset a todo esto. Si hubiera estado otro rey sentado en el trono, él habría sido muerto, y esta habría sido una historia bien diferente. Consciente de ello, Mefiboset se consideró a sí mismo como un perro muerto, pero David le confirmó que para él era el hijo de Jonatán, y por ello él le trataría bondadosamente. Todos esos años de esconderse del rey y vivir en miedo y pobreza hicieron pensar a Mefiboset que no valía nada. Imaginemos el cambio de la vida de Mefiboset, de Lodebar, un lugar insólito, inhóspito, donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados y maltratados en la vida,
cambió su dirección a la ciudad del gran rey. El trato que le dio a Mefiboset muestra la integridad de David como líder que aceptó la obligación de brindar amor y misericordia. Su generosa provisión para el hijo de Jonatán va más allá de cualquier beneficio político que pudo haber recibido. Cuando Dios nos ofrece misericordiosamente el perdón de nuestros pecados y un lugar en el cielo, quizás nos sintamos indignos, pero recibiremos esos regalos si tan solo los aceptamos. Una recepción aún más cálida que la que David dio a Mefiboset nos espera a todos los que estamos dispuestos a recibir los regalos de Dios, al confiar en Jesucristo, no porque lo merezcamos, sino porque la promesa de Dios se extiende por su gracia salvadora. Reflexionemos en esto. ¿Estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos han hecho mal? ¿Podemos ser generosos con aquellos menos dignos? Cada vez que mostramos compasión, nuestro carácter se fortalece. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Juan 4:21. Avanzamos en nuestra lección al último punto: acciones de David en favor de Mefiboset, y lo encontramos en 2 Samuel 9, del 9 al 13. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Vemos concretamente las acciones que ejecutó David a favor de Mefiboset y su familia, para materializar la promesa que le había hecho de devolver las tierras que pertenecían a su abuelo Saúl y a su padre Jonatán, y que eran muy numerosas. Da instrucciones específicas a Siba, y lo nombra mayordomo de Mefiboset, para que labrara, cuidara y administrara dichas propiedades, el cual haría con la ayuda de sus hijos y siervos. Del producto de la tierra, Siba debía sustentar a la familia de Mefiboset. El mismo Mefiboset no comería del producto de la tierra, pues David lo prohijó, y éste viviría en la casa real en Jerusalén, y comería a la mesa del rey como uno de sus hijos. Siba aceptó la tarea ordenada por el rey, pero vemos que con el pasar del tiempo, Siba cambió su proceder y traicionó a Mefiboset. El relato termina diciendo que Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Micaías. En primer libro de Crónicas 8:35 se menciona que éste tuvo una descendencia numerosa, por lo que la promesa se cumplió y la casa de Saúl no fue exterminada. Las consecuencias favorables del buen comportamiento de Jonatán con David se mantuvieron por mucho tiempo en bienestar de su familia. Esta buena amistad entre ambos fue tan trascendental que repercutió en el hijo y nieto de Jonatán, quienes recibieron los beneficios por la buena conducta de éste como un amigo fiel. Dios bendice a los que son fieles a sus promesas. David y la familia de Jonatán recibieron su recompensa por tal fidelidad. Podemos hacer la siguiente comparación. Mefiboset es símbolo del alma no convertida, viviendo en una tierra estéril. Lodebar significa sin pastos, y vendido bajo pecado. Maquir significa vendido. Era un desterrado de la casa de Saúl. No pudo venir al rey a pedir clemencia porque estaba lisiado de los pies, pero la gracia del soberano le buscó para bendecirle.
Una vez que fue encontrado, a Mefiboset le fueron dadas riquezas y un lugar de comunión alrededor de la mesa del rey. Los paralelos a la salvación son obvios. Así como Mefiboset, nosotros éramos impotentes, sin manera de venir a Dios. Nuestra condición era sin esperanza, siendo parte de la raza caída. Pero por gracia llegamos a ser objeto del favor divino. Hemos sido elevados a un lugar, a la familia de Dios, y hechos coherederos de la gracia con Cristo. El Hijo de Dios es enviado por el Padre para hacerse cargo de nuestra situación, y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A los que se humillan delante de Él, los sienta como hijos a su mesa, y los sacia con las exquisiteces de los manjares celestiales. La gracia de David hacia Mefiboset es una imagen maravillosa de la gracia de Dios para nosotros. Nosotros somos Mefiboset. Nos escondíamos, éramos pobres, débiles, cojos y temerosos ante nuestro rey. Estábamos separados de nuestro rey debido a nuestras acciones deliberadas. Nuestro rey nos buscó antes que nosotros lo buscáramos a él. Somos recibidos como hijos de Dios para estar en la mesa del rey, con acceso al rey y en comunión con él. La gracia de David para Mefiboset es también un ejemplo para nosotros, para servir y ministrar a otros. Debemos buscar a nuestros enemigos y bendecirlos. Debemos buscar a los pobres, a los incapacitados, a los que se ocultan para bendecirlos. Debemos bendecir a otros cuando no lo merecen y bendecirlos aún más allá de lo que merecen. Cristo está enviando hoy una invitación por las carreteras, por los caminos, por las calles de su pueblo. Está diciendo: vengan ustedes a mi mesa de salvación, tal como están, aun si son cojos espirituales, y les daré de comer. Recordemos las palabras en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como aplicaciones del estudio, tenemos en primer lugar que Dios bendice a quienes respetan sus obligaciones, aun cuando eso signifique un sacrificio. David respetó el pacto que le prometió a Jonatán, su amigo, a pesar de que éste había muerto. Dios vio con agrado la fidelidad de David, quien era un hombre íntegro, que no cambió sus convicciones sin importar el precio a pagar. En segundo lugar, Dios muchas veces expresa su bondad por medio de nosotros. David quiso mostrar la misericordia de Dios a la descendencia de su amigo Jonatán, con hechos concretos, materiales, emocionales y familiares. En la actualidad, Dios quiere mostrar su misericordia a todas las personas a través de nosotros que somos sus hijos. ¿Estamos dispuestos en ser instrumentos en las manos de Dios y mostrar misericordia a nuestros semejantes, a pesar que demande de nosotros algún sacrificio físico, material o espiritual? Y en tercer lugar, nuestro comportamiento debe ser tal que nuestros descendientes puedan recibir con alegría sus recompensas. El comportamiento de Jonatán hacia David trajo bendiciones a su hijo Mefiboset y a su descendencia. Esto nos debe hacer reflexionar en nuestro comportamiento. Si actuamos correctamente en todas las áreas de nuestra vida, esto repercutirá favorablemente a nuestro beneficio y el de nuestra familia. Dejaremos huellas importantes para la gloria de Dios si nuestra fe va acompañada de amor. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Que el Señor les bendiga. Les invitamos para el próximo domingo a seguir estudiando la palabra del Señor. Bendiciones. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira
del mundo, la luz de su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso